crees que son los principales retos? Bueno, porque has hablado de ejemplos, pero ¿cuáles crees que son los principales retos en el entorno de la medicina para lograr todo el potencial que el Big Data puede tener? Yo creo que en este caso los retos principales son profesionales capacitados para poder manejar todo ese volumen, velocidad, ¿no? Y variedad de datos que decía Miguel Ángel. Hoy en día sabemos que los data science o sea, la ciencia de datos hay muy pocos profesionales se están formando, ¿no? Pero hace falta muchos más profesionales que puedan conocer esta ciencia y poder entender la aplicabilidad en el entorno de la salud, ¿no? O sea, creo que ahí también es importante poder entender el contexto en el que estamos, ¿no? Y para eso sí que es importante conocer un poco, no solamente la ciencia de datos, sino también entender al interlocutor, cuál es su problema, cuál es su necesidad, cuál es su problemática y poder resolverla, ¿no? Porque si no, siempre nos encontramos con que hablan dos idiomas diferentes. O sea, nosotros los tecnólogos, cuando entrábamos al mundo de la salud, bueno, yo soy un perfil un poco raro, ¿no? Porque no soy tecnóloga de base, pero soy como una traductora entre los tecnólogos y los médicos, ¿no? Porque puedo entender los dos lenguajes, ¿no? Pero es importante que existan estos perfiles que realmente permitan y entiendan las necesidades y las herramientas de cada uno de los sectores. Además, necesitamos demostrar la eficacia y la evidencia científica de estas tecnologías y demás. Y sobre todo inversión, ¿no? La inversión para esto, que este es el gran issue, ¿no? Como tener la inversión suficiente como para poder avanzar en estas tecnologías, demostrar su evidencia, disponibilizar los datos. El problema de los datos también en el entorno de la salud es que se encuentran, en el entorno de la salud y en todos los entornos, pero en el entorno de la salud también lo vemos, es el problema de los hilos de información, ¿no? Hay muchos hilos de datos, las historias clínicas en diferentes sectores, en diferentes hospitales, por ejemplo, que no interoperan entre ellas, y la variabilidad de los tipos de datos también es importante, ¿no? O sea, es un reto que tenemos. La interoperabilidad es el gran reto en el entorno, en nuestro entorno de la salud, que poco a poco nos vamos poniendo digamos, nos vamos profesionalizando, pero la realidad, por ejemplo, en Perú, hablando de que hay alguna persona de Latinoamérica o de aquí, es absolutamente diferente. Entonces, esa base es la que nos hace que la inteligencia artificial y la Big Data sea realmente un potencial próximo o ciencia ficción en otros contextos, ¿no? Como hablaba al principio, por eso arranqué con lo de la digitalización, ¿no? La digitalización no es lo mismo que la transformación digital, y para esto necesitamos datos, ¿no? Y datos que sean interoperables y que estén estructurados, porque hay mucho dato por ahí, o mucho dato, información, conocimiento, que no está estructurado, y ese dato termina siendo, ¿no? Raw data o basurita, como le dicen en el entorno más técnico, ¿no? No sé, Miguel, si esto... Me encanta todo lo que dices porque hablas con mucha razón. Y estoy muy de acuerdo. Yo diría que el límite ahora es casi la imaginación. Podemos imaginar un montón de soluciones y normalmente lo que nos frena es encontrar equipos que puedan hacerlo. Es que faltan muchísimos profesionales en este sector. Los datos, que decías que es un problema, efectivamente, ha sido un problema histórico, los silos de datos que no se comparten. Un hospital recopila datos, pero le ha costado dinero hacerlo y a lo mejor no los abre fácilmente. A mí me congratula mucho ver cómo un montón de entidades están abriendo sus datos ahora. El otro día sacaba datos del MIT, que tiene bases de datos abiertas buenísimas. Tenemos el IACU, el NIMIC 3, el NIMIC 4, muchas bases de datos que hay en Internet de las cuales podemos sacar datasets íntegros
para no solo investigar, sino practicar, que también para entrenar a todo este ejército de tecnólogos de la salud que necesitamos también todos esos datos. Y, y bueno, una de las curiosidades que me parece a mí relacionadas con esto es que hemos construido herramientas impresionantes y no tenemos gente que las maneje. Es como si hubiéramos fabricado un montón de martillos, pero no hubiéramos formado a ningún carpintero. Cuando veo las librerías que salen de Python, que prácticamente te hacen un trabajo casi íntegro de análisis de datos de todo tipo, incluyendo relacionados con la salud. Y lo que yo me pregunto es, ¿quién tiene la gente suficiente como para utilizar estas librerías, estas herramientas? Y bueno, pues gracias a Dios hay un montón de formas hoy en día de formarse en estas materias y aprender a utilizar estas herramientas.